Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de este día. El privilegio de celebrar, Señor, a los padres, porque al celebrar a los padres también te celebramos a ti, que eres nuestro Padre celestial. Y te pido, Señor, que tú nos guíes en nuestra reflexión sobre tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Como todos saben, hoy es el día del año que celebramos a los papás. Y recuerdo muchas cosas gratas, muchos momentos agradables que pasé con mi propio padre antes de que el Señor lo llevara a su presencia. Una de las cosas que recuerdo de él era que cuando él salía de viaje, que por las misiones era algo relativamente frecuente, siempre me traía algo de recuerdo. Y no tenía que ser algo grande o costoso. Recuerdo que una vez me trajo una cajita como así de grande, de plástico, y en la tapa tenía una lupa. Entonces uno podía meterle a la caja un insecto o cualquier cosita y poder verlo así en grande para examinarlo. Y esa cajita que me la regaló mi papá hace más de 40 años, todavía la tengo. Porque esos regalitos eran como representaciones palpables del cariño que él me tenía como su hijo. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu padre? Quizás, como yo, tengas memorias agradables, aunque quizás también puede ser que tus memorias no sean tan buenas, tan gratas. Porque aún el mejor padre humano en algún momento va a fallar. Quizás lo que más recuerdes de tu papá era su ausencia. Que no estaba o que simplemente era como si no estuviera. Porque la ausencia de un padre deja un gran vacío en la vida de cualquier hijo. Hoy en día, en realidad, hay mucha confusión acerca de lo que significa ser padre. Hay muchos hombres que han quedado lastimados porque sus padres o no han estado presentes o no se han hecho presentes en sus vidas. Y por eso Dios nos enseña en su palabra cómo ser buenos padres, para que no tengamos que repetir siempre los mismos ciclos y que lo que sucedió en el pasado no tenga que ser el futuro. Pero también Dios se ofrece como Padre para sanar las heridas que nuestros padres nos han dejado. El mensaje de hoy es para todos los hombres que son o serán padres, pero no es solamente para los hombres. Este mensaje realmente es para todos, porque nos ayuda a entender cómo podemos relacionarnos con Dios como nuestro Padre perfecto. Así que hoy vamos a hablar de dos padres humanos y un Padre divino. Y comenzamos con un hombre que es también el Padre de todos nosotros. ¿Se imaginarán a quién me refiero? Si pensaron en Adán, no es él. Es otro. Me refiero a Noé. Porque todos nosotros descendemos también de Noé, ya que toda la humanidad pereció en el diluvio, menos él y su familia. Noé fue un padre justo en medio de la perdición. En los días de Noé, el mundo iba de mal en peor. Cuando leemos la descripción del mundo de Noé, se parece a lo que estamos viviendo ahora. La maldad llegó a tal extremo que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad y haberla puesto en la tierra. Era como si Dios viera su magnífica y hermosísima creación y dijera: ¿por qué la he echado a perder con esa gente? Que lo único que hacen es matar y destruir y robar y son orgullosos, se creen mucho y son pervertidos y toda clase de cosas. Pero Dios no se arrepintió
porque Él cometió un error, sino porque la humanidad escogió el mal camino. Mira lo que dice Génesis 6, 5 y 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Las cosas estaban tan mal en la tierra que Dios decidió destruir todo lo que había hecho y comenzar de nuevo. Y cuando leemos lo que describe Génesis, tiene mucho en común con lo que estamos viviendo en el mundo ahora. Estamos rodeados de peligros, de gente mala, de mensajes malos, de perversión, de maldad. Pero en medio de ese mundo había una excepción. Porque inmediatamente después de describir lo malo que había, nos dice Génesis 6:8, pero Noé contaba con el favor del Señor. En ese mundo tan oscuro había un hombre justo. Había un hombre que estaba dispuesto a escuchar lo que Dios le dijera y obedecer. Es más, ese hombre era un padre. Porque Génesis 6, 9 y 10 dice, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. A pesar de toda la maldad que rodeaba a Noé, él tomó la decisión de caminar fielmente con Dios. En un mundo de injusticia, Noé fue un hombre justo. En medio de un mundo de mentiras y engaño, Noé fue un hombre honrado. Y como resultado, Dios le advirtió a Noé sobre lo que iba a suceder. Le dijo que iba a terminar con toda la humanidad en un diluvio, pero que él y su familia podrían estar a salvo si construían un arca. Y Dios le dio todas las instrucciones, le dio las dimensiones para el arca, los materiales que debía usar, hasta le dijo cuántos pisos debía tener adentro el arca. Y Noé fue obediente a la voz de Dios. El secreto del éxito de Noé está en esto. Él fue un hombre de fe. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, porque no había llovido donde él vivía, la gente no conocía la lluvia. Va a llover, decía Noé, y ellos decían, ¿qué? ¿Cómo estáis? Advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Noé fue un hombre de fe y como resultado, aunque el mundo se perdió, él y su familia se salvaron. Y Dios todavía está llamando a los padres a ser como Noé, a construir arcas de salvación, que tu hogar sea un lugar de justicia, de honradez y de salvación en medio de un mundo que se está pudriendo cada vez más, que se va a la deriva. Nos hacen falta padres como Noé. Porque es innegable, solo tienes que mirar las noticias en tu celular o prender la televisión para ver la maldad que existe en el mundo. Por todos lados hay violencia, hay engaño, hay abuso y hay perversión. Y esas cosas tristemente hasta se encuentran en nuestros propios corazones. Pero nosotros podemos construir un arca de salvación.
en nuestro hogar. Si tú, padre, eres fuerte en la fe, traerás bendición y protección a tus hijos también. Si tú oras por ellos, levantarás un muro de protección alrededor de sus vidas. Y ten cuidado con lo que dejas entrar a tu casa, porque no todo es bueno. El arca se tuvo que sellar para que las aguas no penetraran. Y tenemos también que tener cuidado con lo que dejamos entrar a nuestros hogares, lo que vemos nosotros, lo que permitimos que nuestros hijos vean también. Ahora, no te voy a decir que sigas por completo el ejemplo de Noé. Para empezar, no tienes que traer a una pareja de cada animal a vivir en tu casa también. Y no sigas el ejemplo de Noé después del diluvio. Esa es una historia para otro mensaje. Pero lo que puedes hacer es responder al llamado de Dios a ser un padre de fe y construir un arca de salvación para tu familia en medio de un mundo corrupto que se va destruyendo cada vez más cada día. El segundo padre que vamos a considerar en esta mañana fue el padre adoptivo de un personaje sumamente importante. Dios lo escogió para un trabajo muy especial. Se trata de José, el padre adoptivo del Señor Jesús. Dios escogió a José para criar a un hijo que no era suyo. Ahora, José se encontró en un dilema. Estaba comprometido para casarse con una joven que él quería mucho, que se llamaba María. Pero antes de que llegara el día de la boda, se dio cuenta, llegó a ser obvio de que María estaba embarazada. Y José sabía que el niño no era de él, porque él y María estaban esperando para unirse hasta el día de su boda. Entonces, José sabía que no era su hijo el que estaba en el vientre de María y tenía que tomar una decisión. Ahora, José tenía varias opciones. En realidad, según las costumbres de su día, él tenía todo el derecho de hacer un escándalo. En realidad, si lo hubiese querido, él hasta podría haberle dicho al pueblo que debían matar a pedradas a María, porque era una de las penas que tenía la ley por lo que aparentemente ella había hecho. Por lo menos él podría romper su compromiso de una manera pública para que todo el mundo supiera y María no tuviera futuro alguno en su pueblo. Pero por otra parte, José también podría haberse simplemente casado con María, dejando que todo el mundo pensara que era su hijo y que ellos pues habían cometido un error y pues bueno, dejarlo así. Pero José no quería hacer ninguna de esas cosas. Por un lado, José era un hombre compasivo. Él no quería exponer a María a la vergüenza de que todos la miraran así como una adúltera. Pero también era un hombre justo y él no podía simplemente solapar el pecado y fingir que el niño era de él cuando él sabía que no lo era. Entonces, por fin él decidió que lo que haría simplemente sería despedir, pero callada, privadamente, a María. María, ya no estamos comprometidos, había unos trámites que hacer, pero hacerlo así bajita la mano para que nadie se dé cuenta. Y así entonces José no expone a María a la vergüenza, pero tampoco se hace cómplice de su aparente pecado. Y mientras él está pensando en esas opciones, entonces llega una sorpresa. Y nos dice Mateo 1:20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Había algo que José no sabía, que ese bebé que traía María en el vientre no era fruto de alguna infidelidad suya, sino que era obra de Dios, era un milagro. Pero, ¿por qué escogió Dios a José? De todos los hombres que había en el mundo, ¿por qué escogió a José para ser el padre humano, el padre adoptivo de su hijo? Cuando el Hijo eterno de Dios, que es Dios, tomó forma humana y nació como un hombre, tuvo que nacer en una familia. ¿Por qué de todas las familias del mundo escogería Dios a José? Y vemos su carácter. Aún antes de que el ángel le hablara, vemos cómo él reaccionó al embarazo de María, siendo justo y misericordioso al mismo tiempo. Y hacen mucha falta los hombres como José. Porque Dios nos llama a ser justos, a llevar en alto lo que es bueno, lo que es honesto, a ser hombres de integridad, hombres que no mienten, que no se prestan al pecado, que no solapan las injusticias, pero que no tampoco lo hacen de una manera cruel. Hay una forma cruel de ser justo. Uno puede atropellar a la gente mientras uno está declarando su propia santidad, pero José tampoco hizo eso. Dios está buscando, Dios nos está llamando a ser hombres como José, hombres justos, íntegros, honrados, pero también hombres de compasión, de misericordia. Bueno, entonces José fue obediente a lo que le dijo el ángel y tuvo el privilegio de ser testigo del milagro del nacimiento virginal de Jesús. Aunque Jesús, no llevaría la sangre de José, él se ofreció para cuidarlo y lo crió como si fuera su propio hijo, a tal grado que a Jesús le decían el hijo del carpintero, porque José era carpintero. Nadie lo veía como si fuera un intruso en la familia, sino que lo consideraban el hijo mismo de José. Y José nos muestra el poder de la figura paterna. Así como José no fue padre biológico de Jesús, pero lo crió como si fuera su propio hijo. Hoy en día hacen falta muchas figuras paternas también. Si eres padrastro, ama a tus hijastros como si fueran tuyos. O si Dios trae a tu vida algún niño que no tiene papá, puede ser un sobrino o un primo o un hermano de la iglesia o alguien que se acerca a tu familia, busca maneras de incluirlo. Dale consejos, comparte con él. Hace falta muchas figuras paternas. Bueno, hemos hablado sobre Noé y sobre José, dos padres que nos muestran el poder de un buen padre, nos dejan un buen ejemplo. Pero la luz que brilla a través de ellos en realidad es la luz de Dios, nuestro Padre. Porque Dios es el Padre que da cosas buenas a sus hijos. Jesús lo dijo en Mateo 7:11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Nosotros como seres humanos somos malos. Y es muy interesante cómo Jesús habla tan claramente, porque Él no dijo nosotros, Jesús no es pecador, Él dijo ustedes.
ustedes siendo malos. Y la verdad es que todos estamos llenos de pecado. Y sin embargo, siendo pecadores, siendo malos, todavía sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Si tu hijo viene a pedirle algo de comer, no le vas a dar veneno. Si te pide pan, no le vas a dar una piedra que parece pan. Es increíble cómo siendo pecadores todavía sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Entonces Jesús dice, si es así, entonces ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que no tiene nada de malo, nos dará cosas buenas? Si se las pedimos. Si se las pedimos. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando nos entregamos a su Hijo Jesucristo. Dios nos ofrece su amor y se lo ofrece a todos. Yo creo que podríamos decir que Dios quiere que todo el mundo sea su hijo. Es su deseo, pero solamente entramos en esa relación con Él cuando nos arrepentimos del pecado y nos volvemos hacia Él en fe. Y eso solo es posible por lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz. Cuando nosotros entramos en esa relación con nuestro Padre Celestial, entonces Él comienza a sanar nuestras heridas. Llegamos a entender que Él no es un tirano malvado y cruel, como quizás hemos pensado, ay no, que no se me acerque, me va a hacer daño. No, entendemos que Él nos ama. Pero tampoco es un abuelito indulgente que nos quiere dar todo lo que queremos, sino que más bien es un buen padre. Es un padre que nos quiere entrenar para que seamos personas de bien. Y es un padre que nos quiere cuidar, dándonos todo lo que necesitamos espiritual y físicamente también. Dios llama a los padres, pero en realidad nos llama a todos a conocerlo a Él como el mejor padre. Y no se trata de una historia, de una inspiración solamente, sino más bien una relación de amor que Él quiere tener con nosotros. Dios no quiere que solo pensemos en que Él es un padre, o si Dios es nuestro padre, no, sino que lo experimentemos, que podamos disfrutar de esa relación con Él y entender cada vez más cómo es Dios como nuestro Padre. Un profesor de seminario hace años estaba de vacaciones en el estado de Tennessee. Y él y su esposa estaban disfrutando de la cena y en un restaurante, cuando él vio que un señor ya canoso iba caminando de mesa en mesa saludando a la gente. Este hombre, este profesor, pensó dentro de sí, ojalá que no se acerque a nosotros porque yo solo quiero disfrutar esta cena con mi esposa. Pero de repente ahí llega también el anciano y empieza a saludarlos. Y bueno, por cortesía, el profesor lo saludó también. Y el hombre le dijo, bueno, ¿y ustedes de dónde son? ¿A qué se dedican? Y le explicó pues que era profesor de seminario. Oh, dijo el hombre, el señor anciano, tengo una historia que quiero contarte. Yo nací, les dijo, al otro lado de estas montañas. Y cuando yo nací, mi madre no estaba casada. Y todos se burlaban de mí. Cuando iba a la escuela, los niños se reían. Yo pasaba el recreo solo porque nadie quería estar conmigo. Cuando iba al pueblo, todo el mundo me miraba especulando acerca de quién podría ser el papá de ese niño. Cuando yo iba a la iglesia, decía este señor, entraba tarde y salía temprano porque no quería que nadie hablara conmigo. Y cuando tuve como 12 años, seguía contando, llegó un nuevo predicador a la iglesia. Y de repente un domingo, como era mi costumbre, llegué tarde, iba a salir temprano, pero me atrasé, había mucha gente y cuando salí de la iglesia, ahí estaba el predicador, el pastor, saludando a todo el mundo.
me agarró de la mano y me miró así a los ojos y me dijo, ¿tú quién eres? ¿Quién es tu papá? Lo miraba. Y este niño de 12 años decía, hasta el predicador se burla de mí. Pero luego el pastor le dijo, ya sé quién eres. Ya sé quién es tu papá. Tú eres hijo de Dios. Yo veo en tu rostro ese parecido familiar. Y tú tienes una gran herencia. No dejes que nadie te la quite. Y con eso el señor anciano se levantó de la mesa, se despidió y siguió saludando a otros. Pero haciendo un poco de memoria, de repente el maestro de seminario reconoció el nombre con el que se había presentado ese señor. Él había sido gobernador del estado de Tennessee. De hecho, en esos años era uno, solamente 2 hijos sin papá que había llegado a ser gobernador. Cuando nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial, las limitaciones de nuestra vida humana dejan de tener importancia y podemos llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Dios está llamando a los padres a seguir su ejemplo, pero también se ofrece a todos para ser nuestro papá perfecto. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor. Gracias porque a pesar de todas las circunstancias que vivimos, tú no dejas de ser un buen Padre y podemos conocerte, podemos llegar a parecernos a ti. Y esa es mi oración para todos los padres de esta iglesia. Pero sobre todo podemos conocerte como nuestro papá, confiar en ti y vivir para siempre.